Saludos a todos y gracias una vez más por conectarse a tu podcast favorito, cuando hablamos de bienes raíces, hipotecas y un poco más. No digas que no te lo dije. Hoy tengo una encomienda bien importante. Este invitado que tengo para este episodio realmente es una persona que me llena de mucho orgullo, pero también me honra tenerlo aquí porque puedo llamarlo amigo. Esta persona es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en el 2004. Comenzó su trabajo como abogado en el área corporativa y de seguros. Luego, en el 2006, comenzó a trabajar en el área de la banca, notaría y quiebras. En el 2012, se convierte en el Chief Legal Counsel de una de las compañías de construcción más grandes de la isla. Actualmente, tiene su propio estudio legal, MRG Legal Services, donde se enfoca en asuntos notariales, préstamos hipotecarios y asuntos corporativos, entre otros. Pero aparte de todos esos títulos, yo le garantizo que en mi carácter personal puedo decirle que más allá de eso es un excelente ser humano, un excelente padre. Así que sin más que decir, yo quiero que le den un fuerte aplauso a mi invitado de hoy, el licenciado Carlos Manuel Rivera Corujo. Gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí y ayudarte en todo lo que pueda, orientando a la gente en todos estos temas que a veces son un poco pesados o difíciles y tratarlo de ponerlo en unas palabras que sea más fácil para todos ellos entenderlo. Literalmente acabas de resumir el podcast. Yo creo que podemos irnos en estos 10-15 segundos porque así mismo es. Licenciado, gracias por estar aquí, gracias por aceptar mi invitación. Pero sobre todas las cosas, ¿verdad? Siempre en este canal tengo como costumbre poder resaltar una cualidad o algo que estas personas hayan hecho, que hayan influenciado mi vida y que hayan logrado que yo sea una mejor persona. Y en el caso de usted, nunca ha tenido un no conmigo. Las pocas veces que hemos tenido la oportunidad de viajar fuera de Puerto Rico, su abrazo y su cobertura y su protección para mí, yo siempre le he sentido. Quizás algo que usted haya hecho de manera natural, pero para mí es bien importante recibir ese cariño y esa protección de usted en el aspecto general. Así que gracias por eso y... Agradecido nuevamente, Alberto. Tú sabes, nosotros contigo siempre hemos creado una buena amistad, o sea, el trabajo tratábamos de hacerlo lo mejor posible y siempre, obviamente, en lo personal y en lo profesional, ser lo mejor posible que uno puede ser, y siempre no ha habido un no, espero que siga así. Amén, así va a ser. Y así continuaremos hasta que Dios nos lo permita. Aunque tengo que confesarte que cada vez que me das una llamadita me dice, ¡Adal! Algo está pasando, pero... Para los que no saben, están sintonizando, es un chiste interno. Cuando el licenciado me llama y me dice, ¡Adal! Es que algo pasó, se va a resolver y siempre se ha resuelto, pero pasó. Bueno, licenciado, vamos a lo que vinimos. Vamos a darle caviar a estas personas que van a estar viendo esta entrevista y yo mismo me siento súper emocionado por tenerlo a usted aquí hoy y los temas que vamos a hablar. Por ejemplo, a usted que me está viendo en este momento, ¿sabías que perder un papel firmado puede costarte una propiedad? ¿O que por no saber qué es un poder tus hijos no pudieran manejar una herencia? Hoy vamos a romper el hielo directamente y vamos a hablar de 4 palabras que, aunque como dijo el licenciado, quizás son un poco tediosas, son importantísimas. Hoy vamos a hablar de poder, pagaré, sucesión y embargo. Licenciado, empecemos desde el inicio. ¿Qué es exactamente un poder legal y para qué sirve? Bueno, pues un poder legal es básicamente cuando una persona designa a otra o a una o varias personas para que actúen en su nombre. Esas actuaciones pueden ser para administrar bienes, pueden ser para que comparezcan ante algún tipo de agencia o proceso, puede ser para que comparezca en un tipo de transacción hipotecaria, una compra de un bien, para que cobre renta, para que haga un sinnúmero de actuaciones en nombre de esa persona. Esas actuaciones que haga ese apoderado, como se llama, el que designa es el poder dante y el que hace las gestiones pues es el apoderado. Todas esas actuaciones que va a hacer el apoderado se considera que son hechas por la misma persona que lo eligió
Así que tienen la misma validez y hay que cumplir con unos requisitos para que ese poder sea válido y no sea, no se haga ninguna acción que no sea válida. Hay distintos tipos de poder, así que va a depender de lo que usted interese hacer, de qué gestión usted quiere que hagan por usted, por cuánto tiempo. Hay un sinnúmero de cosas que tienen que tomar en consideración al momento de elegir qué poder voy a hacer, para qué, y qué persona va a representarme. Tiene que ser una persona de confianza, claro. Puede ser cualquier persona, no hay una tablita que te diga tiene que ser esta persona. Usted puede ser cualquier persona. Después que esa persona tenga la capacidad para obrar, puede ser tu representante, tu apoderado. Así que es un documento que nos ayuda hoy en día. Estamos en un mundo globalista donde ocurren muchas cosas, donde las personas tienen que viajar, tienen emergencias médicas, trabajo, tienen un montón de sinnúmero de cosas que tú necesitas que una persona atienda unos asuntos por ti. Y para eso es el poder que se utiliza. Me llama la atención esa palabra, muy pocas veces la había escuchado, por no decir la primera vez, que la persona que usted designe pueda obrar. Brevemente, ¿me puedes decir a qué se refiere? Yo me imagino que es que esa persona esté en sus cabales, por decir así. Que sea mayor de edad, exacto, que tenga la capacidad legal, o sea, que esté en su sano juicio, que sepa lo que está haciendo, que no esté incapacitado, que esa persona puede hacer todas las gestiones, como dicen por ahí, como un buen padre de familia. Como un buen padre de familia. Fíjese, me llama la atención cuando usted ahora habla del poder, dio varios ejemplos, vender una casa, representarle en algo. ¿Cuáles serían los poderes que en su carrera usted ha visto que es más común? Claro, yo formulo la pregunta desde el punto de vista hipotecario, porque es a eso también a lo que me dedico, pero me gustaría que las personas que van a disfrutar de este episodio puedan entender que el poder, ¿verdad?, que es el documento general, cómo se trabaja, ese proceso que usted tiene que asegurarse, porque yo pensaba en un momento dado, muchos años atrás, que yo decía, pues mira, le voy a dar un poder a alguien que está en Florida o el de Florida me lo da a mí, pero es un proceso distinto. Sé que estoy haciendo como varias preguntas y no quiero desviarme del tema, pero el poder para efectos de una transacción hipotecaria, ¿cuáles son los elementos que debe tener? ¿Y qué se hace con ese poder una vez el poder dante lo firma y quien designa lo recibe, ¿verdad? ¿Cuáles son las acciones para que ese poder sea válido? Bueno, lo primero que debemos saber es que hay distintos tipos de poderes. Gracias. Aquí está el poder general, que la misma palabra lo dice, donde usted le da un sinnúmero de actos que le permite hacer a otra persona y no especifica qué, sino que dice un sinnúmero de transacciones que puedes hacer en tu nombre. Ese poder usualmente no tiene un tiempo definido, sino que es abierto y es más amplio, más general. En el caso de las transacciones hipotecarias, siempre se recomienda un poder especial o un poder específico. Ese poder especial o específico es específicamente para hacer esa transacción de compra, de hipotecar un bien, de vender un bien. O sea, ese poder te da la autoridad para usted llevar a cabo esa transacción. Una vez usted lleve a cabo esa transacción, ya el poder pierde su vigencia. No puedes tomar ese poder que te permite a ti comprar la casa en Levittown, usarla para comprar otra casa en Ponce. Ese poder es específicamente para comprar la casa en Levittown. Así que cualquier otra cosa que quiera hacer el apoderado con ese poder no va a poder hacerlo. Mire qué interesante, porque muchas veces a nosotros los originadores, especialmente a mí me ha pasado, que las personas se resisten en dejar un poder por ese desconocimiento. Porque cuando usted habla de un poder específico, en el caso de una transacción hipotecaria, ya sea una compra o una venta, una vez culmine esa transacción, ese poder culminó, ¿correcto? O sea, porque usted lo acaba de decir, yo no puedo coger ese poder ahora y decir, pues voy a rentar la casa del licenciado y voy a coger y voy a cambiar un cheque porque yo tengo este poder, o voy a comprarme un carro en nombre del licenciado. O sea, ese poder es exclusivamente para esa transacción que usted designó, ¿cierto? Correcto. Y asimismo, las personas a veces pues están un poco reacias o tienen miedo de designar a una persona, va y se exceden sus acciones, pues usted puede ponerle específicamente para la acción o puede ponerle un tiempo definido para ese poder. ¿De verdad? Va a durar un año.
Ok. o va a durar 2 años. Y así usted se asegura, si usted no hizo la transacción en un año, pues va a tener que hacer un poder nuevamente. Porque ya ese poder, una vez pasó el año que dispone el poder, pues va a dejar, va a dejar, no va a tener más efecto. Esto es una duda muy personal. Cuando hablamos del poder general, ¿es el que usualmente dejan los militares? Bueno, es que ahí estamos entrando en otro tema. No. Está el poder general, está el poder especial, está el poder duradero y está el poder militar. Un poder militar, pues lo firma o lo hace una persona que está activa en la milicia y lo firma también una persona que está dentro de la milicia. Correcto. Tiene que cumplir con unos requisitos. Ese poder, a diferencia de los otros poderes, pues no tiene que estar en escritura pública, no tiene que ser notificado el registro de poderes, o sea, tiene unas especificaciones que son, obviamente, por las necesidades que tienen los militares. Sí, muchas veces puedes estar en Alemania, puedes estar en una base en cualquier sitio y puedes hacer transacciones sin tener que cumplir con unos requisitos que te exige el país o, en este caso, Puerto Rico. Hay varios poderes, ¿ok? Así que quédate conectado porque ya hablamos de la diferencia entre cada uno de ellos. Ahora, licenciado, se otorgó ese poder. Yo, banco, ¿qué espero de ese poder? ¿Que lleve sello, no lleve sello? ¿Cuál sería ese proceso posterior a que yo firmé y le dije, esta persona me va a representar? Bueno, en mi caso, yo recibo el poder. Voy a revisar ese poder para ver si es posible utilizarlo en esta transacción de venta o compra de una propiedad. Pues yo me voy a asegurar de que ese poder específicamente indique que le autoriza a fulano a comparecer por mengano y firmar escrituras públicas de compra, de venta. Si es el caso de compra, pues poder hipotecar, porque si me permite o me autoriza solamente comprar la propiedad y no me autoriza hipotecar la propiedad, pues no puedo usarla. Solamente puedo comprarla y la hipoteca no se va a quedar afuera, así que yo no puedo utilizar ese poder. Así que es bien importante, ¿verdad?, que esa persona que trabaja o confeccione ese poder, pues tenga todos los elementos de lo que se va a hacer y que se incluyan. Una vez yo reviso que se cumpla con todos esos requisitos, pues yo tengo que verificar que ese poder se haya notificado al registro de poderes. Y el registro de poderes es una oficina adscrita a la oficina de inspectores notariales, donde una vez se otorga un poder, yo tengo 72 horas para notificarlo a ese registro de poderes. Esas 72 horas son laborables. Si no se notifica en ese tiempo, pues el poder no va a ser válido. Así que son varias cosas que uno tiene que hacer y asegurarse para que todo ese muñeco esté completo y no haya problemas. Además de eso, si el poder es un poder otorgado en los Estados Unidos, pues yo tengo que estar seguro que ese notario, que es un notario distinto a lo que es el notario en Puerto Rico, pues ese notario haya juramentado el poder, que el poder nuevamente tenga todos los elementos que queremos y que luego de ese poder haber sido notarizado en los Estados Unidos, pues que haya sido legalizado. Legalizado es que yo voy a ir a donde el Departamento de Estado o al County Clerk de donde se ejerce el notario y me diga que ese notario está en good standing, que al momento de notarizar ese documento, ese notario cumplía con todos los requisitos del Estado. Me río porque usted menciona que vaya al Departamento de Estado o al County Clerk, y nosotros como que en la industria hipotecaria hemos adoptado el County Clerk en español. Exactamente. ¿Y fue al County Clerk? ¿Dónde queda el County Clerk? Mira qué interesante, y yo te agradezco porque estando yo dentro de la industria estoy viendo otra cara del poder, y yo en lo personal, cada vez que la persona está afuera o va a viajar, siempre sugiero que el abogado del banco haga el poder, ¿verdad? Y con respeto de los demás, hay abogados muy buenos, pero yo siempre, es más, dicho sea de paso, te voy a hacer esta pregunta. Esto no está en el guión, pero yo siempre digo, si yo tengo un dolor de pecho, yo voy aquí al cardiólogo. Yo no voy al dentista. Si yo tengo un dolor de rodilla porque es un hueso, pues voy a un ortopeda, ¿verdad? No voy a ir a un maxilofacial, por ejemplo. Ser abogado es una profesión honrosa, pero tiene sus divisiones, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿todos los abogados saben y pueden preparar un poder? No. La respuesta es no. Es la que esperaba, es la que esperaba, pero qué bueno que la da. La respuesta es no. En Puerto Rico, a diferencia de los Estados Unidos,
en Estados Unidos usted puede ser notario sin ser un abogado. Exactamente. Así que usted va y coge unos cursos y un examen y usted puede ser notario, y el notario puede estar en la farmacia, puede estar en una oficina cualquiera, en Puerto Rico, no en Puerto Rico. Para usted ser notario tiene que ser abogado. Abogado. Y no todo abogado es notario, como no todo, y todo notario es abogado. Es abogado. Así que cualquier abogado, pues sí, puede tener unos conocimientos, pero si no es notario, pues no tiene los conocimientos específicos para cumplir o hacer valer lo que es la ley. Le hago esa pregunta y para que las personas puedan entender, y es que volvemos a lo mismo, ¿no? Nosotros utilizamos, ¿verdad?, la palabra wording, que es como que lo que va escrito en ese papel, que es bien importante. Y aunque mi pregunta siguiente ahora es algún ejemplo que usted haya tenido, ¿verdad?, alguna anécdota donde, sin dar detalles confidenciales, donde ese poder no se pudo utilizar y se tuvo que enmendar o se tuvo que hacer uno nuevo. Y es que muchas veces se dejan palabras claves fuera de ese documento que cuando usted o la póliza del banco que sea o el abogado que va a otorgar, porque hay un abogado que va a otorgar la hipoteca y uno que es la compraventa, si hay un financiamiento, pues tienen que ponerse de acuerdo porque ambos tienen la responsabilidad, pero el de la hipoteca es quien va a asegurar la transacción. Pues entonces como que, pero es que no especifica esto, pero es que dejo esto fuera. Y por eso es que yo hago esa salvedad, a menos que sea un abogado notario que se dedique a hipotecas, que ya tiene la experiencia, que lo ha hecho constantemente, y sabemos que hay muchos buenos y muchas buenas en la industria, y el poder pues ya viene con todos los requisitos, pero eso es bien importante. ¿Qué anécdota me puede decir usted que haya tenido con algún poder que no se pudo utilizar en ese proceso y se tuvo que o hacer uno nuevo o la persona tuvo que viajar? Bueno, situaciones que pasan cuando es un matrimonio. Y un matrimonio, uno de los dos hace un poder y designa a una persona, ya sea su esposa o lo demás. Cuando es un matrimonio, usted tiene que especificar que ese poder es para hacer actuaciones de sus bienes privativos y de sus bienes pertenecientes a la sociedad legal de gananciales. Legal de gananciales. Si no incluye esa coletilla, pues esa transacción de ambos, de la sociedad legal de gananciales, no se puede llevar a cabo. ¿Qué es la coletilla? Y sociedad legal de gananciales. No puedes dejar esa parte afuera. Eso no se puede quedar fuera. Además de eso, a veces dejamos, pues, ¿sabes? Surgen situaciones que ese apoderado no está disponible y entonces uno deja más de una persona. Entonces uno deja a fulano y a mengano y a sutano. Si usted no pone y o, significa entonces que todas esas personas tienen que ir como usted a comparecer como apoderados en la transacción. Sí, eso es como cuando uno va a endosar un cheque. Si el cheque es fulano y mengano, en el teller tienen que estar fulano y mengano. Correcto. Ahora, si usted pone fulano y o mengano, entonces uno de los dos puede representar. ¿Ves? Esos son detalles bien importantes que usted al momento de querer otorgar un poder o dejar un poder tiene que conocer. Por eso es que entonces el licenciado aclaró ahorita, o sea, si a usted le duele el pecho, usted va a un cardiólogo. Si usted quiere un poder, usted vaya a un abogado notario, ¿ok? Con la vasta experiencia para así hacerlo. ¿Dicen alguna anécdota o no sé si esa era la anécdota que querías compartir? No, nosotros en el banco hemos tenido varias. Sí. Siempre, pues, disculpa la interrupción, por ejemplo, yo creo que nos pasó a nosotros hace como 3 años. Este poder estaba bien, ¿verdad? Bien redactado. Un detalle, no identificó el número de la casa. Para vender la casa en Levittown Lakes, calle de Miraflores. Y no sabe cuál es la casa, pues no puede haber transacción. O sea, tiene que ser específico en cuanto a ese Pero ¿y por qué no podemos cerrar si dejó el poder ya con por lo menos la urbanización, licenciado? O sea, nosotros somos los que velamos porque se cumpla todo Ciertamente. eso. Trabajamos para el Tribunal Supremo en ese aspecto. Correcto. No tenemos, cuando somos notarios, no estamos representando a ninguna de las dos partes. Eso me encanta. Y hace 7, 8 años le escuché a usted mencionar eso. Y desde entonces se ha convertido en parte de lo que yo le explico al cliente. Cuando ustedes no han llegado, ¿verdad? Nosotros estamos tomando los documentos de cierre y de proceso. Yo le digo, ahorita viene el abogado de hipoteca y el abogado de la compraventa. Porque usualmente decía el abogado del banco.
Correcto, el abogado del banco. Pero yo no soy el abogado del ¿Usted banco. no es el abogado del Yo banco? me estoy asegurando de que los acuerdos entre las partes son los plasmados en ese documento y que todo ese documento cumpla con los requisitos de ley. Así que me dicen el abogado del banco, el malo a veces, el abogado de la compraventa es el bueno, pero en realidad, si el banco no estuviese, pues no hay transacción. ¿No hay transacción? No es tan malo nada. Así que ya sabe, usted que nos está viendo, cuando usted vaya próximamente y usted vea al licenciado en un cierre en nuestro banco, échele una sonrisa, porque realmente no es el malo, es el que te está asegurando que ese dinero se te pueda dar. Licen, yo creo que hemos cubierto, ¿verdad? De manera responsable lo que es el asunto del poder. Pero para que nosotros podamos tener una transacción hipotecaria, para que se pueda consumar y que podamos tener ese cierre, está ¿verdad? Esta expresión, y yo digo el bendito, porque es la bendición, ok, legal. Dos preguntas. ¿Qué es un pagaré? ¿Y qué pasa si ese pagaré está extraviado? ¿Tenemos soluciones cuando está extraviado? Sí. Y si tenemos soluciones, ¿cuáles serían esas que esta persona que por muchos años saldó su propiedad, desconocía, porque muchas veces por desconocimiento le llegó un papel, su casa se saldó, ya usted no debe, pasan 5 años, no tiene que realizar pagos mensuales, pero resulta que cuando va a vender, el estudio de títulos refleja que todavía hay una deuda viva, lo que le decimos gravamen. Ponga atención a esto ahora, ponga atención. Pues básicamente un pagaré es una promesa de pago. Es un documento que firma una persona diciendo yo adeudo esta cantidad de dinero y la adeudo y la voy a pagar de esta manera, en este término. Básicamente eso es un pagaré, es una promesa de pago. Ahora bien, en el ámbito de nosotros es un pagaré hipotecario. Ok. ¿Y cuál es la diferencia? Que ese pagaré, que es una promesa de pago, pues está garantizado con una hipoteca. Ok. Y esa hipoteca pues se lleva al registro de la propiedad para darle publicidad registral y que todas las personas sepan que esa propiedad está garantizando un pagaré. Así que cuando uno le da un préstamo, uno firma el pagaré, eso usualmente son a 30 años, 15 años. Así que uno empieza a hacer el paguito mensualmente. Pasan los años, hay gente que puede hacer abonos al principal y salda ese préstamo o hay circunstancias que puede lograr saldar esa deuda con anterioridad. ¿Qué pasa? Ahí el banco te va a enviar una cartita diciéndote felicidades, cumpliste con el préstamo, saldaste el préstamo, no me debes nada y aquí está el pagaré hipotecario, la evidencia de que yo, acreedor, tenía contigo. Así que aquí está el pagaré y te dice también unas líneas abajo, tienes que buscar un abogado para que cancele esa hipoteca en el registro de la propiedad. El banco te recibe el dinero, te cancela, te lo elimina del crédito esa deuda, pero el banco no va al registro de la propiedad a cancelar esa hipoteca. Eso es algo que tiene que hacer el individuo. Claro está, cuando es una transacción donde ya no hay más financiamiento. Si a mí me están saldando el préstamo con una venta que estoy haciendo y el que está comprando está financiando, pues entonces el banco que está ahora haciendo un financiamiento pues se va a encargar de que esa hipoteca se cancele y porque quieren estar en primer rango y demás. Claro. Pero es un documento que las personas reciben, se alegran, que bueno, ya no tengo deuda y cogen y lo echan a un lado o lo botan simplemente. Así que pasan los años y vas a hacer una transacción con tu propiedad y como tú dices, aparece una hipoteca en la propiedad. Y ahora empieza el corre y corre. Pero es que yo saldé, yo la saldé. Yo lo saldé hace 15 años, pero te faltó un paso adicional, que es cancelarlo en el registro de la propiedad. ¿Y cómo se cancela un pagaré? Pues tiene que ser por escritura pública ante notario también y necesitas el pagaré original para poder cancelarlo. Si se te extravía, como menciona, pues tiene solución, pero va a tomar más tiempo. ¿Qué pasa en esos casos cuando ese papel se pierde y no puedes cancelarlo por escritura? Pues la única manera que se puede cancelarlo es mediante un proceso judicial de pagaré extraviado, donde yo tengo que erradicar una demandar al acreedor original y a los acreedores conocidos también de ese pagaré, porque ese pagaré puede ser endosado y puede pasar de banco en banco, de manos en manos. Así que yo tengo que
llevar un proceso judicial que puede, según los términos de emplazar, publicación de edicto, sentencia, final y firme, pues pueden pasar varios meses. Correcto. Así que se te puede caer la transacción. Pueden pasar varias cosas por usted no haber cancelado o no tener ese documento en original. Así que te va a salir más caro la jugada y puede tardarse más la transacción, hasta puedes pues el comprador quitarse de la transacción. Sí, y eso yo te agradezco que lo hayas explicado porque yo sé que hay muchas personas allá afuera que desconocen eso. Yo tengo dos dudas y son personales. Si hay un banco que media en la transacción y tenemos que cancelar por la vía judicial y hay una compañía de título, ¿verdad? Correcto. Usted como abogado puede decir, mira, vamos a cerrar porque yo voy a retener este dinero para hacer la cancelación vía judicial. Yo tengo A, tengo B y tengo C. Yo doy fe de que se va a hacer. ¿Se pudiera cerrar la transacción cuando medie un banco? Sí, la contestación es sí. Ahora bien, yo necesito, si usted perdió ese papel, ese pagaré hipotecario lo perdió, yo necesito evidencia de que ese préstamo se saldó. Wow. En estos días, pues ya en Puerto Rico, de un sinnúmero de bancos que tenemos, pues ya muchos no existen. Muchos no existen, exacto. Y entonces ¿y qué hacemos un ahí? pagaré que era de Doral, un pagaré que era de RG. RG. Así que esas instituciones ya no existen. Así que yo tengo que ir, ver quién compró los activos de ese banco, ver si ese banco cuando compró los activos incluyó ese préstamo. Así que yo necesito algún tipo de documentación. La cartita que me decía, usted saldó. Exactamente. Usted saldó o pueden en caso de que eso no se tenga, pues vamos a buscar otras evidencias. Buscamos un cheque, buscamos un balance de cancelación, un cheque cancelado, un acuse de recibo. Todo lo que usted pueda encontrar que demuestre que usted pagó en su totalidad ese préstamo. Wow, pues quiero que sepas que te agradezco esa explicación porque uno está en el día a día y a veces piensa que es académico, que se puede lograr. Y si esa persona no pudiera proveerle a usted esa documentación, esa evidencia, pudiéramos entonces no cerrar. Y entonces el proceso va a demorar, porque sabemos que se va a lograr en algún momento, pero no es tan sencillo entonces como yo tenía en mente. Mira, somete este documento, vía judicial, resolvemos. No, tienes que tener algún tipo de prueba que yo pueda confiar y estar seguro de yo poder ir al tribunal y decirle, tribunal, y con una declaración jurada y todo, diciendo, tribunal, este préstamo, esta deuda, no le he podido cancelar porque se extravió el pagaré, pero aquí está la evidencia de que se saldó. Aquí tienes esta cartita del banco, aquí tienes este balance de cancelación, este settlement de cuando yo cerré, este cheque que se entregó, la acuse de recibo. Yo tengo que tener un sinnúmero de evidencia que yo pueda demostrarle al tribunal. Tribunal, aquí está todo esto, por favor ordénale al registrador de la propiedad que cancele esa hipoteca que está grabando la propiedad. Interesante. Y la segunda pregunta que tenía, cuando estás hablando del pagaré, que es importante que usted lo tenga, que usted lo guarde, porque ese pagaré, ¿verdad? No es el tema, pero está dentro de la línea, eso de un pagaré al portador. Yo sé que se hace, ¿verdad? Cuando hay transacciones quizás en efectivo o que no me dio un banco, pero ese pagaré que se firmó cuando hubo una transacción hipotecaria, si fulano lo pierde y yo mengano lo consigo, ¿yo puedo ir por ahí a empeñarlo? Ese es el problema. Lo que pasa es que el pagaré, cuando El productor se ríe porque eso es verdad. Es que esa es la pregunta clave porque esa es la importancia que yo quiero plasmar en este episodio. Que si usted tiene ese pagaré en su poder, que usted lo guarde y que usted lo cuide y lo proteja. Sí, sí, no. O sea, si usted es el acreedor y ese pagaré, como tú bien mencionas, es al portador, que los bancos también lo hacen al portador, pues yo tengo que asegurarme de guardar bien ese pagaré. Los bancos, esos pagarés los guardan en bóveda. O sea, eso es dinero, lo que usted tiene en las manos. Así que ese pagaré, yo acreedor lo pierdo y lo encuentra otra persona, pues va a tener un problema. O sea, hay que ir al tribunal y demostrar que en realidad ese pagaré usted no lo endosó ni nada. Cuando ese pagaré está a nombre de un banco, de Doral, y de repente lo tiene fulano, pues tiene que haber un endoso de Doral a fulano. Si no está ese endoso, pues entonces
ahí ya uno puede cogerlo. Antes se decía mucho, o todavía, el pagaré no te lo puedo dar rápido porque está en bóveda. Correcto. Y no significa que esa bóveda está en Puerto Rico tampoco. ¿En serio? Así No. que los bancos, ese pagaré. O sea, que ese pagaré se pudo haber ido. Puede estar en un mercado secundario y se envía está en Estados Unidos y así las cosas, pues ese pagaré en llegar en Puerto Rico pues puede tardar más tiempo y al momento de cancelarlo, la OSIF, el comisionado de instituciones financieras, pone unos términos para que tiene el banco o el banco para cancelar ese pagaré si está en Puerto Rico o está en los Estados Unidos. Si usted está viendo este episodio ahora o usted no sintonizó porque quiso adelantar, dele pausa y vaya y busque si usted tiene su pagaré. Igualmente, usted recibe el pagaré, la cartita, felicidades, pagaste el préstamo, ya no tienes deuda conmigo y demás. Usted no tiene necesariamente que cancelar el pagaré en el momento. Eso lleva un costo. Esa cancelación lleva un costo de unos sellos, unos honorarios, unos comprobantes. No es algo que usted tiene que hacer inmediatamente, no tiene que ir corriendo, buscar un abogado, pero lo que sí recomendamos es que cuando más pronto posible lo pueda hacer, lo cancele. ¿Por qué? Y esto es otra duda personal, que hasta yo estoy aquí aprendiendo. ¿Por qué las veces que se cancela, que yo he estado presente, son pocas las veces, el pagaré, ustedes como que frente a la persona, es que le hacen como este dibujo grande, como que cancelado y como que lo mutilan? No sé si esa palabra está correcta. Esa es la palabra. Has estado en muchas transacciones. Gracias, Licen. La palabra es mutilarlo. Básicamente se le pone la palabra grande cancelado. Yo tengo en mi oficina un ponche de goma donde se le pone varios sitios, cancelado. Cuestión de que si ese pagaré por alguna razón cae en unas manos que no debería, pues ya no va a poder hacer mucho. Sí, ya el pagaré demuestra que fue cancelado. No lo puede coger y va a la próxima casa de empeño y dice, dame 50,000 pesos por esto. Entonces no existe. Eso no se puede. No se puede. Así que esa es la parte de ponerle ese wording de cancelado. A veces le hacen rotitos y demás para que inutilizarlo. Estamos próximos a resumir, pero a mí me gusta mucho cuando usted otorga los cierres. Ya yo lo hago mío. ¿Tú sabes por dónde vengo? Sí, ya. El guión. El guión. Tranquilo, esto lo que dice es que usted va a pagar su casita, si se le olvidó una vez, se le olvidó 2 veces, y una cartita, usted se le olvidó muchas veces, y llega la del abogado. Llega la del abogado. Y esa cartita. No vamos a hablar de eso ahora porque yo quiero que tú regreses, pero pasaba mucho que la gente me decía, no, pero es que es culpa del banco porque ya yo me atrasé, yo tengo 4 meses atrasado, yo quería hacer un pago, el banco no me lo quería recibir. Oye, el banco no es el malo, es que el pagaré. O la escritura de hipoteca. Son los términos. O sea, más de 3 meses ya usted está en delincuencia. Sí, bueno, usted no paga en un mes, ya estás en incumplimiento con incumplimiento. O sea que el banco te da unas oportunidades y demás, pero el banco se cansa y pasa el caso a otra área que es más... Y se lo olvidó muchas veces, 2 veces, y entonces pues llega la cartita de abogado. Exactamente. Tengo otra línea, otro guión, pero eso no lo voy a decir aquí, pues eso es cuando vamos a decirle que al cliente que puede saldar. Un poco de todo. He aprendido. Dicen, para ir resumiendo, nosotros los originadores de préstamos hipotecarios, ¿verdad? Cuando una de las partes importantes, porque como lo mencioné ahorita, al inicio, el OK legal, esa bendición papal es importante. Podemos tener aprobación de crédito, aprobación de la propiedad, pero el OK legal es importante. Y aunque no voy a hablar de todo lo que conlleva un OK legal, porque sé que vas a hablar del plot plan, el CRIM, la cabida y todo ese asunto, pero he tenido clientes que en el estudio de título, clientes compradores, llega que una de las partes vendedoras tiene un embargo. Y entonces yo le digo, mira, hay una situación con uno de los vendedores, ¿verdad? Sin dar detalles, pero aparece esto en el estudio. Pero es que yo no soy, es que ellos no están comprando, es que ese soy yo que está comprando, porque tienen que, ¿sabes?, detener la transacción. Y sabemos muchas veces que esto de los embargos se puede solucionar con la debida evidencia, pero ¿qué usted me puede decir brevemente de estos embargos que muchas veces sí le pertenecen a una de las partes? O que sencillamente, pues porque hay 1000 Pérez, o 1000 Rosa, o 1000 Rodríguez, o 1000 Rivera. ¿Cómo se llega a embargar a un nombre? Bueno, pues vamos a empezar por lo que es un embargo. Por favor. Un embargo
es un mecanismo que se tiene para garantizar el pago de una deuda. Ok. O sea, que es algo que usted incumplió o no atendió, le dieron oportunidades y pues llegó el embargo. El embargo puede ser por deudas privativas, como también pueden ser por contributivas, que son las más que se escuchan, deudas con Hacienda, deudas con el IRS. Ay. Así que una vez nosotros recibimos ese estudio de título, tiene un embargo. Pues, ¿de quién es el embargo? ¿Es del ELA? ¿Es del IRS? ¿Es de una urbanización que usted no pagó mantenimiento? Cierto es. Así que pueden haber distintas razones para ese embargo estar ahí. Lo más importante es que usted tiene una deuda, no cumplió, no se acercó o no llegó a un acuerdo, se escondió, así que la última instancia va a ser el embargo y ese embargo va a estar ahí para eso mismo, para darle publicidad y cualquier persona que vaya a hacer una transacción con esa propiedad, pues sepa que esa persona tiene un embargo y ese embargo va a tener prioridad a cualquier otra transacción que se haga después de ese embargo. Así que el gobierno, el IRS y todo el mundo quiere asegurarse de que en su momento, cuando usted vaya a hacer una transacción, usted tenga que saldar y pagar esa deuda. Usted me acaba de llevar a la escuelita. Me acabas de llevar a la escuelita porque uno lleva tanto tiempo y toma esto como que tan soft. Y es cierto, o sea, oye, usted no pagó a IRS, a Hacienda, la asociación, lo que sea. Y usted dijo una palabra clave que ya me la grabé, que sabes que la voy a utilizar. Darle publicidad. Porque es la única manera de yo, si usted me debe, tratar de cobrar ese dinero. Cobrarlo, exacto. Aunque Entonces, no sea hoy, al sea estar mañana, público, en algún momento te voy a coger. en algún momento, pero entonces va público y cuando usted decida hacer la transacción, el banco, quien sea. Oye, una pregunta. ¿Y si no hay un banco que esté mediando en la transacción y yo soy el que está embargado y yo quiero vender esa propiedad, el abogado que va a hacer la compraventa, usted mencionó ahorita, representamos al Estado, no es a mí, no es a aquel, el abogado pudiera cerrar la transacción sin recolectar ese dinero? Bueno, Ok, pudiera, no debería. Pudiera, pero no, o sea, no es lo correcto. No es lo correcto. O sea, uno se tiene que asegurar de que cuando esa persona que vende transfiere esa propiedad, la transfiera libre de cargas y gravámenes. A menos que esa otra persona pues haya decidido, mira, yo sé que se tiene ese embargo y quiero asumirlo o demás. Pero uno se tiene que asegurar, uno como abogado, que esa transacción sea libre de cargas y gravámenes y que ese comprador pueda disfrutar de la propiedad sin que venga en un futuro alguien a decirle, lo lamento, pero esa propiedad estaba embargada y yo ahora la voy a recuperar. Hoy hemos tenido un manjar. Y eso, pudiera preguntarle al licenciado cómo es la única manera de usted zafarse de que alguien embargue su propiedad, porque sería con un hogar seguro. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima visita que usted va a hacer a este canal. Y no definitivamente el hogar seguro te va a proteger tampoco. Exacto, Así son que 4 entidades más o menos ahí que pudieran... No te protege contra deudas de Hacienda, del IRS, o sea que esas entidades específicamente, Hacienda siempre van a cobrar. Siempre tienen prioridad y no hay forma de protegerte. La única manera de protegerte es sentarte con ellos, ver acuerdos de planes de pago y demás, siempre dar la cara y tratar de llegar a un acuerdo con esas entidades o con ese acreedor que tienes encima de ti. Carlos, esto ha sido caviar. No solamente para los que van a estar viendo este episodio, sino para mí también. Nuevamente, las palabras se me quedan cortas para agradecerte, como te dije ahorita. Fuera de lo que son los negocios, tu cariño, tu respeto hacia mi persona ha sido algo fundamental para que yo pueda sentirme orgulloso de poderte llamar amigo. Así que gracias. Gracias a ti y digo, me vas a hacer aquí llorar en un podcast, mi primer No, podcast. no lo hagas porque lloramos todos. Pero nada, siempre estamos a las órdenes, siempre tratamos de seguir educándonos. Todavía podemos llevar 20 años en la industria, pero todavía seguimos la educación continua. Hay cosas que no las sabemos y si no las sabemos buscamos y preguntamos también. Aunque aquí vamos a dejar un cintillo de dónde te pueden conseguir, me gustaría que las personas que están viendo esto pudieran anotar rápidamente dónde pueden contratar tus servicios. Bueno, teléfono de la oficina 787-275-5500. Tenemos mi email crivera@mrglegalservices.com. Gracias, Carlos.
Y a ustedes, gracias por sintonizar nuevamente tu episodio y tu podcast favorito, el referente cuando hablamos de bienes raíces, hipotecas y un poco más. Recuerda entrar a mi canal de YouTube, suscribirte, darle a la campanita. Esto nos ayuda para que entonces el algoritmo nos pueda reconocer y que más personas puedan recibir esta información, beneficiarse sobre todas las cosas. Recuerda, no digas que no te lo dije.